Buenas tardes, amiguitos. Hace unos días hice un tweet con una encuesta en donde los invitaba a decirme si creerían prudente el hecho de que comenzara a hacer videos cortos en donde explicar asuntos educativos. Así que intentar hacer esto súper rapidísimo para que no se vuelva un video largo ni tedioso. Tenemos que reconocer en primera instancia que son situaciones bastante difíciles. Hablo concretamente de la pandemia. Muchas personas han perdido la vida, otras tantas han perdido empleo, sostén. Una situación terrible, debo recalcar. Pero en esta parte tenemos que pensar que no solamente ha infectado o ha afectado a la salud, sino que el COVID, me atrevo a decirlo, ha enfermado a la sociedad, al entramado social, político y productivo del país. Hay una serie de dimensiones en las que ha afectado, obviamente, que es el supuesto, que me gustaría dejar, no en el aire, sino tratar de manera general, al menos los que considero las más importantes. Para empezar, hablando puntualmente de la educación, realicé un texto en estos días en mi Twitter donde hace una pequeña reflexión acerca del COVID y la educación. Lo titulé ¿Y la educación para cuándo? Porque en esta me hago la pregunta de hacia dónde vamos, cuál es el rumbo de la educación en estos tiempos de pandemia y cómo solucionar las crisis que son tan evidentes en estos tiempos. Y insisto, lo veo desde la educación solamente. Sé que atraviesa otros espacios, pero puntualmente hablaré del educativo. En primera instancia, debemos recordar que cuando se toma la decisión Esteban Moctezuma de trasladar la educación como un objeto a espacios virtuales, caemos en cuenta de la falta de capacitación de los profesores para el uso de plataformas virtuales, la falta de habilidades de autogestión de los alumnos, entender la situación de estrés a la que están sometidos miles de alumnos, que de repente falta alimento en sus casas o tienen la funesta noticia de que un familiar falleció o está infectado. Los profesores que trasladan esta mentalidad tradicional de trabajo a los espacios virtuales, me tocó escuchar a algunos amigos de carreras como medicina que se preguntaban por qué los profesores parecía que carecían de esta conciencia que les permitiría reflexionar en torno a la situación de COVID y la educación. Son muchas molestias las que genera el trasladar la educación a espacios virtuales, pero me gustaría dejar en claro algo. Las TIC, o tecnologías de la información y la comunicación, son herramientas creadas obviamente con un fin productivo, y es ahí donde hay mayor avance, inevitablemente. No es ninguna mentira el decir que la mayor parte de la población en México que tiene acercamiento a las TIC y mayor capacitación se encuentra en el sector productivo, laboral. Entonces, teniendo en cuenta esto, se diría que los estudiantes tienen algún tipo de aislamiento de conocimientos acerca del uso de TIC en la educación. No tengo el dato exacto de cuáles y cuántas son las herramientas educativas que existen en este momento. Hablo puntualmente tal vez de aplicaciones, pero digamos que eso no basta para generar espacios que puedan ya ni siquiera ayudar, sino que puedan llegar hasta suplantar a la educación formal en instituciones. Parte de ello podría ser la socialización, como ejemplo, un chico al que le atrae una chica, quiere hablarle, pero pues obviamente estos espacios dificultan un poco la socialización de los alumnos. Entonces se ven transformadas este tipo de situaciones, ven una transformación radical. ¿Pero qué nos deja esto, a final de cuentas?
Eh, Hay que reconocer también que el hecho de que un secretario de Educación solamente, y no solamente el secretario de Educación, porque pasó en muchas partes del mundo, que solamente hayan decidido pasar la educación de un medio físico, como quieran llamarle, a uno virtual, solamente constaba de un aula virtual, cuando no es así. Debemos reconocer también la crisis en la que estamos envueltos en este momento por la falta de conocimiento en torno al tema, la falta de teorías que nos acerquen a un uso adecuado de las tecnologías en educación. Al final, creo que no solo en México, sino en muchas partes del mundo, han hecho hincapié y han concentrado en esfuerzos en otros temas que en la educación. De ahí viene la pregunta, ¿y la educación para cuándo? Espero en próximas charlas con ustedes tener respuestas a las preguntas que planteé y las situaciones, tratar con cierto grado de profundidad algunas de las cosas que hablamos aquí. Pero pues por el momento sería todo. Cuídense y tengan un buen fin de semana. Bye.